Hola, soy Juli y esto es Hablemos Real. Hola, 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 bienvenidos a Hablemos Real Podcast. Este espacio es un espacio hermoso que hace muchos años Dios puso en mi corazón y por miedo, inseguridad y diversas cosas nunca lo empecé, pero vengo las últimas semanas, los últimos días como masticando ahí un ardor en mi interior por empezarlo, aunque no sea perfecto, aunque muchas cosas tengan que ser mejoradas probablemente, pero que hay que lanzarse porque si Dios está, entonces nada más falta, ¿no? Así que en este primer episodio quiero hablar de un tema que Dios está trabajando en mí, pero creo que es algo que recurrentemente se trabaja en la vida, especialmente en la vida de fe, que es el vivir como Jesús vivió. Acá arriba mío no lo ven, pero tengo un cuadro que hice yo. Me gusta mucho el arte. Entonces hice un cuadro hace un tiempo que está inspirado en el versículo de Primera de Juan 2:6, que dice que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y qué es vivir como Jesús vivió? Porque es un poco amplio el espectro de lo que eso significa, de lo que eso implica. Entonces, me siento a tener esta charla de amigos, así esta charla así uno a uno, estamos vos y yo nada más, para compartir algunas cosas que vengo masticando, que Dios me viene hablando y que creo que podrían aportarle valor a alguien y por eso creé este espacio, pensé este espacio y Dios en realidad pensó este espacio para que podamos tener estas conversaciones así reales, abiertas, de corazón a corazón, para hablar estas cosas y muchas más eh, que pronto se van a ir enterando. Así que nada, sin más revuelo, charlemos de esto. En las últimas semanas y los últimos meses vengo en un proceso personal bastante laborioso, eh, muy profundo en varios ámbitos de mi vida y creo que son estos escenarios así, a veces un poco difíciles, desafiantes, medio de crisis que uno no elige y que nadie quiere vivir, pero que Dios usa para moldear nuestro carácter y para justamente parecernos más a Cristo, ¿no? Eh, y en lo personal, lo que Dios viene trabajando mucho es el fruto de su espíritu, porque si leemos los evangelios y leemos sobre Jesús, que obviamente está en toda la Biblia, pero en los evangelios quizás está expresado de forma más explícita. eh, Jesús era una persona que estaba como lleno del Espíritu Santo, ¿no? Estaba como impulsado por el Espíritu Santo. Hay un versículo no me acuerdo si era el capítulo 1 de Juan o el capítulo 1 de Marcos, que dice, lo voy a dejar acá para que lo lean, pero que dice que Jesús era impulsado por el Espíritu Santo para hacer todo lo que hacía, ¿no? Para predicar, para expulsar demonios, para sanar personas y también para tener charlas uno a uno con los discípulos y compartir el día a día. Él era impulsado por el Espíritu Santo en todo, en lo que hablaba, en lo que pensaba, en lo que decía, eh, en cómo caminaba, ¿no? En la forma en la que se relacionaba con otros, en cómo estaba atento a la necesidad de los demás por encima de las suyas propias, ¿no? Eh, y creo que ahí está la clave, eh, en cultivar una relación con el Espíritu Santo, en ese como relacionar diario que nos parecemos más a Él, que cosas de su persona y de su carácter se pegan en nosotros como si fuese un perfume, ¿no? No sé si alguna vez te pasó, pero si estás mucho con una persona o compartís mucho con alguien, puede ser tus papás, tus hermanos, tus amigos o tu pareja, se te pegan cosas de esa persona, se te pega su aroma, se te pega sus palabras, sus maneras de expresarse, eh, como que de alguna manera se van pareciendo en algunas cosas, ¿no?
Cuando las personas pasan mucho tiempo entre sí, se empiezan a como intercambiar de manera orgánica y natural ciertas cosas de la personalidad, del carácter, que no quiere decir que estés copiando al otro, sino que es simplemente, como decía, orgánico, algo que se da natural en las relaciones. Y creo que en la relación con Dios es igual. La única cosa es que creo que nos cuesta tanto porque no lo vemos, porque eh, Dios no lo tenemos como tangiblemente al lado nuestro, pero sí está. Su espíritu vive en nosotros, eso dice la Biblia, que cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él empezó a vivir adentro nuestro, en nosotros. Eh, y a raíz de eso es que eh, podemos tener una relación directa, cotidiana y libre, como sin intermediarios, con el Espíritu Santo, con Jesús y con Dios Padre. Eh, entonces, como decía, me parece que la clave está en el Espíritu Santo, ¿no? Y este año hay una palabra que vengo como internalizando mucho, que es Gálatas 5, 22, 23, y creo que es 24 también, pero que es el versículo que relata el fruto del Espíritu. Y hace un tiempo estaba en una sesión de terapia con mi psicóloga, Susi, la amamos, y yo en un momento le empecé a hablar como que Dios me estaba como trabajando mucho los frutos del Espíritu. Y ella me dice, Espera, no son los frutos, es el fruto. y yo me quedé tipo, ¿qué? Y lo tuve que buscar en la Biblia para literalmente darme cuenta que era el fruto del Espíritu, que es un solo fruto que se representa en varias formas, de varias maneras. Eh, Entre ellos el amor, la paz, la paciencia, la bondad, el dominio propio, la benignidad, la generosidad, eh, bueno, creo que me falta alguno, la bondad, bueno, hay un montón, creo que son 7, 8, hay frutos, fruto, singular, no plural, eh, pero que hacen al fruto del Espíritu. Y está buenísimo poder ser consciente de eso en el día a día, ¿no? Y cómo lo vemos en el relacionarnos con otros, porque obviamente está buenísimo la relación personal con Dios, eso es necesario y hay que hacerlo, la búsqueda personal, leer la Biblia, orar, como pasar tiempo de adoración en intimidad, en la habitación de uno o en el lugar que se pueda, eh, tener como esa búsqueda íntima e individual, pero la cuestión y donde se ve más probado si estamos viviendo como Jesús vivió y esta cuestión del fruto del Espíritu, como veníamos hablando, es en comunidad, es en el diario vivir, en la relación con otros. Eh, Me vienen pasando que como que el Espíritu Santo, siento como si tuviera la vocecita ahí todo el tiempo como hablándome, ¿no? Y hay situaciones donde me doy cuenta que la pifié o que dije algo que no tenía que haber dicho o usé un tono con mi hermana o mis hermanas o mi familia que no tenía que haber usado, no sé, pudo haber sido una falta de respeto hacia mis papás o una manera de expresar una molestia o algo que me pasaba de una manera negativa o hasta que en mi tono de voz o en mis palabras demuestra que el otro tendría que haber sabido cómo yo estaba y no tiene por qué ser así. Y es en todas esas cosas de la vida cotidiana que eh, como que siento al Espíritu Santo constantemente recordándome como acordate del fruto, acordate de mi fruto. Eh, Porque justamente, aunque es el Espíritu Santo, ¿no?, el que trabaja en nosotros, el que hace la obra, es nuestra responsabilidad actuar en base a eso que Él hace. Es eh, como está en nosotros eh, la decisión de actuar y obrar en consecuencia. Y creo que es importante hablar de esto, porque por lo menos yo, hablando con amigos o otras personas que comparten mi fe en este caso, pero incluso hablando con personas que no conocen a Cristo, que no viven la fe que yo vivo, eh,
les pasa las mismas situaciones o las mismas luchas que yo tengo, solo que yo tengo esta herramienta del espíritu que, que es como un plus, es un extra para poder lidiar con esas cosas de una mejor manera. Porque por lo general la mente humana tiende a autocastigarse, ¿no? Como a autolimitarse, decir, ves, porque hiciste esto malo, porque te equivocaste esa vez, listo, ya está. Como te equivocaste para siempre, no hay retorno, no hay solución, ahí como moriste. Eh, pero en realidad en Jesús no es así, en Jesús, en la entrega en la cruz que Él hizo y en el sacrificio por amor de muerte y de resurrección que Él hizo en la cruz, fue por gracia y nos dio su gracia para que nos podamos reponer ante estas cosas, ¿no? Ante estas dificultades así pequeñas del día a día. Eh, entonces, qué importante es cultivar la relación con el Espíritu Santo. No sé cómo es tu relación con el Espíritu Santo, no sé si solamente eh, hablas de él o en tu entorno hablan de él en la iglesia o en las reuniones de los fines de semana o de los domingos, los sábados, eh, o si tenés una relación cotidiana en todas las cosas, en tu estudio, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tu diario vivir, te das cuenta y sos consciente de que Él habita en vos, o no sé si no lo conoces, nunca escuchaste hablar del Espíritu Santo y de repente te encontraste viendo este video y es la primera vez que alguien te habla así del Espíritu Santo, quiero invitarte a que puedas, ahí donde estás escuchando, puedas hacer una oración y decirle, Dios, reconozco que sos real, que sos verdadero, que sos el único Dios verdadero y te quiero recibir como mi Señor y Salvador y ser lleno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Una oración muy sencilla, palabras muy sencillas, pero que invitan al Espíritu Santo a ser parte de tu cotidianeidad. Y en los próximos episodios y en las charlas por venir, vamos a seguir hablando y voy a seguir hablando y compartiendo de experiencias personales y cosas que he aprendido en mi corto caminar de fe, porque tan solo tengo 25 años, yo soy cristiana de cuna, pero acepté a Jesús en mi adolescencia, a los 14 años, y fue ahí donde fui como realmente consciente del poder y de la existencia del Espíritu Santo y de la importancia que esta tercera persona de la Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene un poder y una relevancia súper importante, porque aunque sea la tercera persona o quizás la tercera persona que es presentada en la Biblia, porque primero vino Dios, que fue el creador, después Cristo, que vino a morir en la cruz y a resucitar por nuestros pecados y darnos vida, pero cuando Jesús ascendió al cielo otra vez, dijo, es mejor que yo me vaya y va a venir alguien mejor, alguien que es necesario que ustedes tengan. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces no podemos vivir la fe y no podemos vivir la vida plena que Jesús nos da sin tener relación con el Espíritu Santo. Así que qué bueno si aceptaste al Espíritu Santo, si aceptaste a Jesús y fuiste lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, me alegro un montón. Eh, y si este video tan solo es para despertar un hambre mayor por el Espíritu Santo, también qué bueno. O incluso reconectar con Él también es buenísimo, eh, porque realmente no podemos hacer nada separados del Espíritu Santo, no podemos tener el verdadero éxito en la vida, que es ser personas que constantemente como den fruto de amor, de dominio propio, de bondad, de generosidad, de paz, de paciencia. No podemos hacer todo eso sin el Espíritu Santo, inspirando y siendo la fuente de la cual brota todo eso, ¿no? Eh, Así que quiero animarte a que en los próximos días, incluso hoy mismo, puedas incorporar al Espíritu Santo como parte de tus oraciones diarias.
Yo hay una oración que la hago hace años, creo que desde el 2020 en la pandemia me acuerdo, que fue que empecé a incorporar esta oración a raíz de la canción Have My Heart de Elevation Worship, creo que es, no, de Maverick. A raíz de esa canción fue que empecé a hacer esta oración. Espíritu Santo, haceme consciente de tu presencia en mí y alrededor de mí. Por lo menos una vez al día hago la oración, Espíritu Santo, haceme consciente de tu presencia en mí y alrededor de mí. Es esa oración la que me mantiene como cuerda, la que me mantiene en eje para poder hacer todo lo que hago, y en el medio obviamente me equivoco porque soy humana y mi carne tiende a pifiarla o equivocarse, pero siempre sé que puedo volver a Dios. Siempre sé que tengo gracia renovada cada día para poder volver a Él, pedirle perdón, ser perdonada, recibir ese perdón y volver o seguir caminando, eh, no como si nada hubiese pasado, sino transformada, ¿no? Habiendo aprendido de mis errores y de las cosas que no son buenas y que me doy cuenta que no son buenas para mí, porque el Espíritu Santo me las revela y me las muestra. Eh, Así que espero que este podcast, que va a ser así cortito, van a ser 20 minutos, no sé si todos van a ser así de cortos o algunos van a ser más largos, aún no lo sé, eh, pero, pero bueno, este primer episodio quería que sea así, como un disparador de que lo más importante para todo lo que hablemos de acá en adelante esté teñido por como lo más relevante de nuestro caminar de fe, que es el Espíritu Santo y vivir como Jesús vivió, en comunión con el Espíritu y con el Padre constantemente, siendo impulsados por el Espíritu Santo. Así que bueno, gracias por escuchar, espero que te haya gustado y que te quedes para próximos episodios, estén atentos, así que bueno, les mando un beso grande y sigamos hablando real.